Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy del curso de regímenes y procedimientos aduaneros. En esta oportunidad, y siendo consistente con lo que hemos revisado de las sesiones anteriores, eh, es importante ubicarnos dentro de un contexto, ¿verdad? Antes de poder entender la realidad que vivimos actualmente en temas aduaneros. La realidad del país, ¿verdad?, como lo hemos visto en estas dos sesiones introductorias, nos ubica en Costa Rica en un país de derecho, ¿verdad?, en el cual Costa Rica, como una nación libre e independiente, ha firmado voluntariamente una serie de protocolos en los cuales adquiere compromisos. Costa Rica se incorpora en los años 90 a la OMC. La OMC significa asesoría, acompañamiento, modelos para trabajar en su base jurídica del comercio, ¿verdad? Y eso llevó al país a incorporarse dentro de lo que es la normativa OMA, ¿verdad?, que es la Organización Mundial de Aduanas. Pero antes de todo esto, de los años 90, Costa Rica ya tenía una estructura que venía desde los años 20, en los cuales se empezaba a formar un país que a partir de sus ventajas comparativas y competitivas empieza a desarrollar ciertos recursos, ¿verdad? En un principio, simplemente Costa Rica era un país agrícola, ¿verdad?, que producía y exportaba café, el banano, y no era un país que se dedicara a cosas, digamos, industrializadas, ¿verdad? Entonces, los protocolos que Costa Rica siempre adquirió a nivel regional eran en ese sentido, ¿verdad? Respetarse el comercio y todas sus estructuras de control. Por supuesto, ¿verdad?, como bloque comercial en el mercado común centroamericano, ¿verdad?, que es uno de los bloques comerciales más viejos del mundo, lo que se empezaba a regular era el tránsito, pero no de los bienes, sino de las personas, para empezar a ver qué oportunidades existían en la región para desarrollarse, ¿verdad? Entonces, se empezaron a ver las necesidades de crear eh, unas estructuras jurídicas que eh, permitieran o facilitaran el comercio tanto de bienes y de personas. Costa Rica forma parte, en un principio, de lo que es el sistema de integración económica del mercado común, que conocemos como el SIECA, y empieza a alinear sus estructuras económicas en ese sentido, ¿verdad? En los últimos 70 años se ha avanzado de manera dispareja en la región, precisamente por las cuestiones por los fenómenos sociales que se han enfrentado en los diferentes países, ¿verdad? Hablábamos de que eh, las condiciones económicas y sociales y de estabilidad democrática no fueron como las conocemos actualmente. Eh, Desde los años 70 hasta los años 90, hubo una laguna, un espacio gris de que no se avanzaba nada en la región, precisamente porque eh, cada uno de los países se enfrentaba a situaciones diferentes, ¿verdad? El Estado de Nicaragua, a través de su presidente Somoza, enfrentó guerrillas, las maras en El Salvador, los enfrentamientos de guerrillas contra el gobierno de Honduras. Entonces, hubieron otras prioridades para los países en ese momento y no se acuerparon, ¿verdad? A pesar de que se había avanzado mucho en la primera parte, prácticamente a finalizar los años 60 y hasta los años 90, no se avanzó en nada, ¿verdad? Entonces estuvimos ahí, nos costó mucho, hasta que con la administración Arias, en los años 86 a 90, empezó el proceso de pacificación, por lo cual conocen ustedes que el doctor Oscar Arias Sánchez ganó el Premio Nobel de la Paz. Ese proceso fue el primer paso que se dio en la región para retomar todas las estructuras jurídicas que habían quedado como en el aire y que solamente se respetaban por los principios democráticos
digamos, de los límites de los países, ¿verdad? Costa Rica no enfrentó todo ese proceso, ¿verdad? Teníamos otros retos, y empezó a modelar cuáles eran las normas que regían en el país, ¿verdad? Y empezaron a confrontar en todos los países a nivel ministerial, reuniones para decir, miren, nosotros tenemos aprobado esto, ustedes cómo van, nosotros estamos por acá, y empieza todo lo que se conoce como el proceso de normalización, ¿verdad? En lo que se refiere a la unión aduanera, ¿verdad? Claro, hubiéramos querido agilizar mucho más esos pasos, ¿verdad? Pero todavía estamos en proceso, ¿verdad? Esa transición le ha costado a Centroamérica todavía 30 años y todavía estamos todavía dando unos pasitos. Entonces, hay que entender estos fenómenos de por qué hemos llegado al punto donde estamos y qué ha sucedido. Entonces, en los años 90, dentro de lo que era el proceso ya de transición de las cumbres centroamericanas, de pacificación y demás, ya Costa Rica venía enfrentando otra realidad en el cual eh, lo que era, digamos, las estructuras o protocolos a nivel internacional que venían del GATT del 47, se convierten en lo que conocemos actualmente como la OMC, un nuevo protocolo, una nueva norma, ¿verdad? Y Costa Rica lo firma como miembro número 100. El área centroamericana empieza a incorporarse a esa misma realidad, pero tuvieron que acelerar muchos procesos porque no estaba lista, ¿verdad? Entonces, si no estaba lista, no se podía dar el siguiente paso, que era institucionalizar este proceso, ¿verdad? Entonces, crear instituciones que hicieran que se respetaran los nuevos protocolos que venían, ¿verdad? Y que se han parado a través de la CIECA y que con esta nueva instrumentación de la OMC eh, se intentaba ordenar el comercio. Bueno, entonces el área centroamericana enfrenta otro reto porque para hacer eso, la institucionalización, la sistematización, ¿verdad? Es decir, entrar ya en la era de las computadoras y pasar todo lo que era de escritorios y papeles a un modelo de informática, ¿verdad? Entonces, imagínense los retos que se tenían que iniciar en los años 90 para que se empezaran a poder generar eh, un control, un seguimiento, una fiscalización a través de los puntos de control, ¿verdad? Que conocemos como aduanas. Este proceso llevó a los países a entablar negociaciones, ¿verdad? A nivel ministerial, se reunía la gente del Ministerio de Salud con todos sus análogos en Centroamérica y decían, mire, nosotros tenemos aprobada la ley de salud tal, vamos por este nivel, ¿qué tienen ustedes? Y empezaron a estandarizar, ¿verdad? Ese proceso de normalización le ha costado mucho a Centroamérica y ha tenido lagunas, ¿verdad? Y esas lagunas, a partir de los años 90, de nuevo, ¿verdad? Es precisamente por la idiosincrasia centroamericana, ¿verdad? Dejamos las cosas a los últimos, cuesta mucho ponernos de acuerdo, ¿verdad? Entonces aparecen dos fenómenos, ¿verdad? Que aceleran y formalizan más esta gestión, es decir, nos inyectan recursos. Y es a principios de los años 2000, del 2000 al 2010, que empiezan los países a interesarse en formar un bloque comercial que firme un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es el principal socio comercial de cada una de estas naciones. Entonces, se acelera el proceso, se da la posibilidad de firmar un tratado, ¿verdad? ¿Y cuál era la, la realidad de ese tratado? Bueno, cada uno de los países, ¿verdad?, recibía ayuda de Estados Unidos a través de diferentes iniciativas, ¿verdad? Entonces, una de ellas, la más importante en los años 80, 90 y todavía a principios del siglo nuevo, ¿verdad?, del siglo 2000, era una iniciativa que se llamaba la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Esa iniciativa de la Cuenca del Caribe le permitía a los países de la región exportar a un arancel preferencial los bienes de una lista, ¿verdad?, hacia Estados Unidos.
Entonces pagaba menos impuestos que, que lo regular. Ahora, las naciones de Centroamérica ya habían firmado la OMC, y en la OMC existe un principio que se llama nación más favorecida. Y ese principio de nación más favorecida lo que significaba era que usted le tenía que dar el mismo arancel a todo el mundo, ¿verdad?, en el comercio multilateral. ¿Qué es el comercio multilateral? Aquellos países que eran miembros de la OMC. Entonces aparece Estados Unidos y le dice, mire, es que yo tengo esta iniciativa de la Cuenca del Caribe que se la doy solamente a ellos. Entonces, ¿cómo hacemos para no brincarnos ese principio que ustedes firmaron? Bueno, eso es precisamente lo que se conoce como un waivers, una excepción al principio de trato de nación más favorecida. Estos waivers son autorizados por la OMC para estimular el desarrollo, la tecnología, la innovación de los países menos desarrollados, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos se lo dio a países de la región, incluyendo algunas islas y los países de la región centroamericana, para que lo siguieran estimulando. Bueno, ¿a dónde es importante este tema de la iniciativa, de esta iniciativa unilateral? Que convertía esos principios unilaterales, que en cualquier momento se les podía quitar, ¿verdad? Estados Unidos dijera, no, ya no los voy a tener más, se eliminan, ¿verdad? Los convertía en derechos a través del Tratado de Libre Comercio. Pero entonces los países dicen, mire, no podemos desperdiciar la oportunidad de convertir esas iniciativas de la Cuenca del Caribe a convertirlos en un derecho a través de los tratados de libre comercio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo eso? Inyectó recursos e interés a las industrias, ¿verdad?, ya no solamente a los gobiernos, de que se tenía que aprobar el tratado, ¿verdad? Y eso significó que inyectaron recursos, inyectaron capacidades, inyectaron habilidades, inyectó recursos humanos, se invirtió más en tecnología, financiadas por las mismas industrias nacionales, ¿verdad? Entonces se aceleró mucho más el proceso y se pudo avanzar en esos últimos, del año 2000 al año 2010, este proceso. Entonces ustedes dicen, profe, pero un tratado de libre comercio se firma en meses. ¿Cómo va a durar tantos años? ¿Verdad? Bueno, tenemos que extenderlo por culpa de Costa Rica, ¿verdad? Porque el Tratado de Libre Comercio hizo, tal vez sus papás se los pueden comentar, o si alguno de ustedes se recuerda, en Costa Rica se tuvo que hacer inclusive unas elecciones, un voto, un plebiscito, para ver si aprobábamos o no el Tratado de Libre Comercio. Entonces le costó a dos gobiernos, a dos presidentes, generar esa discusión para ver si Costa Rica lo aprobaba o no, porque se hizo una cacería de brujas increíble, que íbamos a vender el país, que iban a venir los gringos y que, bueno, algo increíble. Entonces se tuvo que hacer el famoso TLC sí o TLC no, y se hizo un voto popular que votamos toda la gente mayor de edad para ver si se aprobaba sí o no el Tratado de Libre Comercio. Imagínense que todos los otros países de Centroamérica firmaron en el acto, ¿verdad?, prácticamente en meses, y Costa Rica le costó aprobarlo prácticamente 7, 8 años. ¿Verdad? Entonces, por eso es que se habla de que ese proceso de transición como bloque comercial en el área centroamericana fue hasta el 2010, ¿verdad? Fecha, digamos, que entró en vigencia en todos los países, ¿verdad? En los países que lo habían firmado, entró en vigencia en el momento que ellos firmaron al mes. En Costa Rica entró en vigencia hasta el año 2010 y se firmó en el 2009, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno empezó a acelerar los procesos de institucionalización, formalización y normalización, ¿verdad? Que son tres diferentes procesos. El de institucionalización es crear instituciones que se hicieron en Costa Rica y en la región para atender esa nueva realidad, ¿verdad? Entonces apareció ahí, en Costa Rica apareció la ventanilla única de comercio exterior, se le dieron otras funciones a COMEX, los ministerios relacionados al comercio, como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Economía, el MAC, ¿verdad? Empezaron a crear habilidades dentro de sus propias instituciones para generar esta condición, ¿verdad? Entonces ya se estaba institucionalizando lo que se ha creado con los protocolos. El proceso de normalización, lo que quiere decir es que estábamos normalizando toda la normativa. Es decir, mire, yo tengo aprobado este
Y estas leyes, usted por dónde anda y qué ha incluido, ¿verdad? Una de esas leyes, una de esas normas que en la región se tenían que aprobar en temas precisamente aduaneros, era el Cauca, ¿verdad? Entonces, actualmente todavía estamos en ese periodo de transición. ¿Por qué? Porque Costa Rica tiene aprobado el Cauca 4, pero Honduras va por el Cauca 3. Guatemala está aprobando el Cauca 3. Nicaragua está aprobando el Cauca 2. El Salvador, al igual que Costa Rica, está en el Cauca 4. ¿Verdad? Pero creo que todavía con la nueva presidencia en Estados de El Salvador el año pasado, no se había formalizado esta vigencia. Entonces, como ven, el Cauca ha sido parte de esos protocolos, ¿verdad? Que a través del sistema integrado de la SIECA se han firmado a través ministerial y se han firmado a través de los países. Entonces, vuelvo y repito, eso es un proceso de normalización. Y el proceso de regularización tiene que ver con las fronteras, ¿verdad? Con los puntos de controles, con la interconectividad que tiene que haber, porque hay mucha mercancía que viene desde México y va para Colombia y viceversa. Solamente pasa por el área centroamericana, ¿verdad? Entonces tienen que haber eh, 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 controles, seguimientos y procedimientos que se tengan que realizar para efectos de las obras. Esta parte introductoria ha sido un resumen de lo que hemos visto en las primeras dos sesiones. Nos falta una parte más, ¿verdad? Dentro del ámbito ya nacional, ¿verdad? La parte en la de Costa Rica, que Costa Rica desde los años 60 y 70 empieza a estimular, ¿verdad? Dos elementos. Uno, empezó a crear materia prima a través del recurso humano. Es decir, ¿qué fue lo que hizo Costa Rica? Y declaró la educación primaria y secundaria gratuita, ¿verdad? Entonces empezó a generar la semilla de que estudiaran los costarricenses, ¿verdad? Y sin darse cuenta, empezó a generar materia prima, ¿verdad? Esa materia prima era el recurso humano capacitado que en algún momento le iba a generar alguna condición como lo estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Todos ustedes están estudiando carreras de comercio, carreras de economía y carreras asociadas a la parte económica por una razón. Piensan que van a obtener trabajo. Pero la realidad del entorno de Costa Rica no se hubiera convertido así si no hubiera sucedido todo lo que hemos hablado anteriormente. Entonces, vea que tenemos que entender por qué es que ustedes están sentados aquí estudiando una carrera comercial, una carrera económica, ¿verdad? Y es precisamente por la necesidad de desarrollar habilidades que se sembraron desde los años 60 y que convirtieron a Costa Rica en un hub de servicios. Es decir, aquí se exportan más servicios que cualquier otro producto que Costa Rica produzca, ¿verdad? Exportamos servicios a través de los share service, de todas las multinacionales que se ubican en las zonas francas, ¿verdad? Y de las empresas que quieren invertir aquí en el mercado nacional, que no están en zonas francas, ¿verdad? Todos los que son los servicios hoteleros, los restaurantes, las franquicias, que están enfocadas en los servicios y que contratan a la gente que está estudiando cosas como lo que ustedes están estudiando ahora, ¿verdad? Pero no podemos decir eso tan fácilmente si no entendemos qué fue lo que sucedió para que usted llegara aquí. Entonces, el entorno económico de Costa Rica empezó a modularse precisamente y coincidentemente después de los años 90, en el cual se generaron las condiciones idóneas para empezar a hablar de regímenes de inversión, ¿verdad? Y esos regímenes de inversión no solamente son los regímenes aduaneros, ¿verdad? Sino porque existen otros regímenes, ¿verdad? De inversión. Entonces, por ejemplo, existe el régimen de zona franca, que es un régimen aduanero, y se hizo con una ley específica al finalizar, y que se modificó fuertemente cuando ingresó aquí Intel a Costa Rica al finalizar los años 90. Y se modificó la Ley General de Aduanas al respecto también, ¿verdad? Otro régimen de inversión, ¿verdad? Que es parte de lo que vamos a ver en este curso, eh, eh, son todos aquellos que le dan la posibilidad a las empresas, a las personas, para desarrollar un modelo de negocio. Y lo vamos a ver hoy con una actividad que vamos a desarrollar con los auxiliares de la función pública, ¿verdad? Porque un auxiliar de la función pública
es un agente aduanero y existen agencias de aduanas y consultoría de aduanas. Eso es un modelo de negocio, ¿verdad? Y que han venido aquí multinacionales a desarrollar ese mercado. Multinacionales como DHL, como Jetex, que están en el mercado nacional y que prestan esos servicios. Por otro lado, existe otro modelo de negocio, que son los depositarios aduaneros. Y los depositarios aduaneros también, hay empresas multinacionales que están ubicadas en Costa Rica a desarrollar ese modelo de negocio. Grandes bodegas y grandes almacenes que se encuentran cercanas a las empresas de exportación o las empresas de importación para prestarles el servicio. ¿Verdad? ¿Qué tipo de servicio? Bueno, ¿no? Transportan contenedores completos, contenedores con temperatura controlada, ¿verdad? Refrigerados, necesitan terminales con frío, necesitan terminales para perecederos, necesitan terminales para productos químicos, necesitan terminales para una serie de cosas. Entonces un modelo de negocios están activos a través de los regímenes aduaneros para generar negocio, para generar riqueza. Otro de los regímenes que vamos a analizar precisamente el día de hoy a través de los auxiliares de la función pública, bueno, son los consolidadores y transportistas. En Costa Rica, para que tengan una idea, al principio de los años 90 venían alrededor de 7, 8 navieras de todas las partes del mundo, ¿verdad? Y a lo mejor una o dos de Asia. Actualmente, a Costa Rica vienen alrededor de 13 navieras solamente de Asia. Entonces, ¿cómo pasamos? De solamente 7 barcos, que tenían rutas y itinerarios un poco más limitados, a 10, 13 de Asia, más de 20 de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, vea cómo incrementamos los itinerarios, las rutas, todo lo que Costa Rica requiere en infraestructura portuaria para que esos barcos pudieran llegar, porque obviamente hay barcos más grandes y barcos más chicos, ¿verdad? Bueno, entonces vean cómo se activó a través de este régimen de inversión aduanero todo lo que es el auxiliar de la función pública de consolidadores de carga, de transportistas y demás, ¿verdad? Entonces, parte de la reflexión que buscamos en este introductorio es precisamente entender el por qué. No solamente decir regímenes y procedimientos aduaneros. Ah, ok, vamos a ver la Ley General de Aduanas. No, hay que entender la realidad nacional de por qué es que existe eso y por qué es que existe trabajo para ustedes. Es decir, ¿a dónde van a trabajar ustedes? ¿Terminan la carrera de aduanas hacia dónde? Bueno, existe una serie de multinacionales, de servicios asociados, de cadenas de valor asociadas a todos estos regímenes. Ahora, no solamente, como les repito, existen los regímenes aduaneros, existen regímenes nacionales que estimulan la atracción de la inversión. ¿Como cuáles? Bueno, existe el contrato de turismo. Yo voy al ICT y presento al Ministerio de Economía una solicitud de que yo voy a hacer aquí un hotel Marriott, o un hotel Hilton, o un hotel Westin, en la playa, o cerca de la ciudad, o cerca de los aeropuertos. Y entonces me dan un estímulo donde yo no pago impuestos para hacer un nuevo hotel, ¿verdad? Entonces estimulan el desarrollo de la infraestructura de servicios, ¿verdad? Y es un régimen que no tiene que ver nada con aduanas. Existen otros regímenes también para la explotación de ciertos recursos naturales en Costa Rica. Hay una limitación de ley, ¿verdad? Por ejemplo, con los combustibles, con el del gas que existen en los mares, o con las energías limpias, ¿verdad? La producción de energía a través del viento, las eólicas. Hay ciertas limitaciones de ley, pero existen diferentes regímenes de inversión para atraer la inversión extranjera, motivar la inversión local y generar riqueza a través de los encadenamientos productivos. Es decir, ¿qué es un encadenamiento productivo? Y esto es importantísimo a nivel aduanero. Bueno, son todas aquellas empresas que alrededor de una empresa grande empiezan a prestarles servicios y a venderles materias primas y a venderles bienes. ¿Verdad? Recuerden que una empresa multinacional como Intel va a ocupar desde sillas hasta alimentos, no solamente la generación de la materia prima que están haciendo. Entonces esos encadenamientos es yo, que vendo muebles, ponerme cerca a la par de ellos para poder prestarles los servicios de lo que requieran. ¿Verdad? Porque como vamos a ver dentro de los regímenes aduaneros, hay ciertas ventajas tributarias y fiscales que les permite a ellos cambiar equipo cada cierto tiempo.
invertir en ciertas cosas para el desarrollo de las habilidades. Entonces tenemos que entender claramente que cuando hablamos de regímenes y procedimientos aduaneros no es que tenemos que aprendernos la ley, no vamos a convertirnos en abogados de la Ley General de Aduanas. Lo que necesitamos es entender, comprender cómo se maneja y por qué es que existe esto. Entonces ustedes en este primer curso vamos a escudriñar, ¿verdad? En la instrumentación jurídica. En algunos casos, para desarrollar criterio. En algunos otros, para entender que eso existe, que se puede hacer. El hecho de que no lo sepamos en este punto no significa que no se pueda hacer. Significa que necesitamos averiguar dónde está ese instrumento para poder hacerlo. Que eso es lo que ustedes como aduaneros deben de entender. No necesitan saberlo todo. Necesitan saber dónde encontrarlo. Y eso es lo que vamos a tratar aquí con el CAUCA y el RECAUCA y con la ley y con el reglamento, ¿verdad? Entonces, dentro de las presentaciones que realizamos estas primeras 2 semanas, hicimos un recorrido sobre la parte antecedente, el entender el entorno y el entender también que los gobiernos como tal están en su obligación de Estado soberano, no solamente de crear las condiciones, sino de que usted las cumpla. Ahí es donde entramos nosotros, los aduaneros, o la gente que trabaja en la parte de operadores logísticos, ¿verdad? Algunos de ustedes trabajarán no directamente con aduanas, pero trabajarán en un banco, o en una multinacional que compra, o en una multinacional que vende, o en una empresa pequeña o una pyme que quiere exportar o importar. Bueno, todos los procedimientos se aplican a todos los operadores indistintamente, porque la ley aplica exactamente igual para todos. El mismo procedimiento que tiene que hacer una pyme lo tiene que hacer una multinacional. Y el mismo proceso de cumplimiento lo tienen que hacer las personas locales como las personas extranjeras. ¿Verdad? Entonces es importante que usted dentro de este curso, este primero y luego el de regímenes aduaneros 2, comprenda esa situación, que aquí no tiene que aprenderse nada de memoria, aquí lo que tiene que saber es dónde encontrarla, dónde buscarla, a dónde llegar y qué puerta tocar para interpretar adecuadamente la ley. Entonces, dudas de estas 2 sesiones previas que hemos tenido y que hemos compartido a nivel asincrónico, material didáctico como videos y lecturas. Todo claro, profe. ¿Ok? Entonces, si está todo claro, necesitamos entrar a explicar la dinámica que vamos a empezar a utilizar dentro del curso, ¿verdad? Para esa dinámica vamos a utilizar un instrumento que no solamente les va a servir a ustedes en este curso, sino que también les va a servir en el curso 2 y en su carrera profesional. ¿Verdad? No es algo que sea antojadizo, no. Es algo que todos los aduaneros deberíamos tener para saber dónde encontrarlo, ¿verdad? Y para eso les he publicado dentro del aula virtual un documento que ya está disponible ahí y que se llama Matriz de Control Cruzado. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Eso es lo que vamos a hablar a continuación. Ese documento, como les digo, ya está dentro del membrete del aula virtual, ya está disponible, es un documento Excel, ¿verdad? Que tiene 2 propósitos. El primero es que usted lleve ese control de todos los temas y lo vaya acomodando para luego poder consultarlo. Y lo segundo es que tiene que poner mucha atención en clase porque yo no le voy a decir a usted, mire, meta esto aquí, meta esto allá. No, usted va a tener que ir rellenándolo solito, ¿verdad? Y anotando cómo lo entiende usted. ¿Me confirman si están viendo el Excel en pantalla, por favor? Sí, profe. Ok, entonces. La primera columna, ustedes de temas van a poner ahí equipaje. Vamos a ver.
A ver, primero que todo. Le van a poner ahí los temas correspondientes que ustedes consideren, ¿verdad? En algunos casos puede que sea un tema muy particular como equipaje. Entonces ustedes van a poner ahí qué es lo que entendió usted como es qué equipaje de los pasajeros, las notas que ustedes consideren. Es decir, va a ser como como el control de clase que ustedes llevan. ¿Qué dijo el profesor? ¿Qué entendí? ¿Verdad? Y importante, cuando veamos la lectura del Cauca y Recauca, la empezamos el día de hoy, entonces usted va a aplicar, ok, este es el artículo 76, el artículo 84, 85, X. Y del Recauca, asociado a este mismo tema, es el artículo 35, el 105, y así lo van ajustando, ¿verdad? Posteriormente, cuando terminemos con el Cauca y el Recauca, vamos a empezar esta misma secuencia, ¿verdad? Y vamos a ver algunos temas muy puntuales de los auxiliares y demás que está específicamente en la ley. Este curso tiene que ver más con el Cauca y el Recauca, pero también tiene que ver con lo que es el entendimiento de la Ley General de Aduanas y el reglamento. Vamos a tener prácticas, vamos a tener algunas dinámicas. El segundo curso de esta secuencia, ¿verdad? Regímenes y procedimientos aduaneros, se utiliza nada más la ley y el reglamento. Entonces, lo que necesitamos, perdón, lo que necesitamos aquí es saber cómo aprender cómo utilizarlos. Entonces aquí vamos a poner igual el artículo 20X. E igual con el reglamento. Entonces aquí van a tener ustedes la secuencia. En el momento de que ustedes ya empiezan a utilizar esta herramienta, van a saber que aquí es lo que tienen que consultar. Y aquí en las observaciones usted pone aquí lo que usted quiera. Es decir, usted pone buscar el entendimiento tal de manual de procedimientos, buscar la resolución tal que tiene que ver con el tema, buscar X, Y o Z. ¿Me están copiando qué es lo que deben hacer de ahora en adelante? Sí, profe. Entonces, este documento lo van a tener que tener ustedes abierto y llenarlo en el momento. O tomar nota en un cuaderno, ¿verdad? Y empezar a llenarlo. No es de carácter opcional, es obligatorio, ¿verdad? Y no solamente es obligatorio, sino que está dentro de las actividades en clase que tienen un porcentaje de la nota. Para tales efectos, ustedes tienen que entregar este documento, ¿verdad?, al finalizar el curso. Tienen que cargarlo en una carpeta que yo finalmente en las últimas semanas se las abro para que ustedes lo carguen. Todos, ¿verdad? Y no se vale copy-paste, porque eso yo lo verifico. Tiene que anotar usted qué fue lo que entendió y cuáles son las variaciones, ¿verdad? Evidentemente, muchas de las columnas van a ser muy similares o parecidas, idénticas a lo mejor, pero las observaciones y las notas no. O el orden con que usted lo acomodó, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado de no jugarse el chance, porque eso se califica, ¿verdad? Ustedes tienen que llevarlo personalizado, de cómo lo entendieron ustedes, porque este va a ser un instrumento muy útil, no solamente para el segundo curso, sino para ustedes como aduaneros, ¿verdad? ¿Dudas con respecto a esta matriz? Profe, Ajá. usted nos va a indicar de qué cositas hay que ir haciendo esta cosa, ¿no? No, señorita. Usted lo va a ir tomando. Entonces, ok, ya entendí. Usted lo va a ir tomando de lo que hablemos acá y de lo que vayamos revisando. Y lo va anotando. Por ejemplo, vamos a empezar ahorita con la lectura de la parte de definiciones del Cauca, ¿verdad? De la parte de definiciones, como tienen los artículos ahí, con solamente que usted ponga definiciones, ¿verdad? Entonces usted pone ahí de qué artículo a qué artículo va. Pero cuando entremos a ver ya el artículo, no sé, 30, que hable de equipaje, entonces usted va a ir llenándolo. Yo no le voy a decir a usted, llénelo. Usted tiene, ya en la dinámica de clases, tiene que ir rellenándolo. Profe, lo anoto. Anote lo que usted quiera. Esa es una matriz de control de las instrumentaciones jurídicas que vamos a ver en este curso. ¿Le contesté su pregunta?
Sí, claro, profe, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra observación, alguna otra consulta con respecto a esta matriz? Ok. Vuelvo y repito, es obligatorio y está dentro del porcentaje de las dinámicas en clase que tienen que entregarla a finalizar el curso. ¿Ok? Continuamos entonces. Si no tienen dudas al respecto de este documento, como les vuelvo y repito, están disponibles en el aula virtual bajo el nombre eh, de matriz de control cruzado. ¿Verdad? Está ahí en el membrete. ¿Dudas hasta acá? ¿Todo claro? Profesor, Ajá. Profe, en la columna de observaciones de la matriz de control cruzado, ahí se escribe lo que, como la instrucción que se debe hacer o... Ahí escribe todo lo que usted entienda. Esa es la columna personalizada suya. ¿Verdad? Las observaciones que usted diga. Se utilizó el ejemplo de tal y tal cosa, entonces usted lo entiende. Tal vez alguien más lo lee y no lo va a entender, porque son las notas suyas. ¿Verdad? Que el profesor utilizó el Tratado de Libre Comercio para explicar este tema, entonces para que usted se recuerde. ¿Sí me explico? Sí, gracias. ¿Okay? Eso es un documento propio, un documento personalizado que cada uno de ustedes debe utilizar. Entonces, ¿cuál es la prudencia? Bueno, entonces, no faltar a clases para poder completarlo siempre, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta? Profe, lo de las notas puede ser tanto propias como las suyas, digamos, como las que usted dice y uno apuntarlas o no. Todas las que usted quiera. Digamos, en la parte jurídica hay una columna que es la tercera, que le va a permitir a usted poner eso en concreto. La columna de observaciones es para que usted apunte todo lo que usted entendió. ¿Verdad? Y que usted, que cuando usted lo lea, se recuerde qué es lo que estábamos conversando. ¿Queda claro? Sí. Sí, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra consulta? A ver. Ok. Entonces, el recorrido que hemos hecho, ¿verdad? En el Profe, yo tengo una consulta sobre eso. En los artículos, por ejemplo, lo que uno pone en en las observaciones, tiene que buscar un artículo que parezca a la observación y ponerlo ahí. En la clase vamos a ir hablando del artículo tal, entonces usted dice, bueno, este artículo tiene que ver con bodegaje, tiene que ver con el proceso tal, con el régimen tal, entonces usted lo va numerando y va poniendo los números de artículos en cada columna, según el instrumento, ¿verdad? La ley, el cauca, el mercado. ¿Me expliqué? Sí, sí, profe, ya. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra? Para ver si continuamos. Ok. Entonces, como hemos hablado al principio de esta sesión, necesitamos entender el antecedente histórico, ¿verdad? Cuáles son los fenómenos que han pasado, ¿verdad? Algunos de decisión gubernamental, algunos de industria, para entender cuál es la situación de ahorita. Es decir, si lo quiere ver de esta manera, ¿por qué estoy estudiando yo aduanas? ¿O cuál es mi intención o expectativa en algún momento de trabajar en aduanas? ¿Qué es lo que me da a mí ese valor agregado para yo poder buscar trabajo o tener opciones de emprendedurismo en ese sentido? Bueno, tenemos que entender el entorno, el antecedente, tenemos que entender el ambiente de negocios que se vive en Costa Rica a través de los regímenes de inversión, ¿verdad? Y saber, ¿verdad? Como lo hicimos en la primera dinámica
de la primera semana. Entender a qué se llama usted seguridad jurídica y qué le da a usted esa posibilidad para tener un ambiente sano de negocios, ¿verdad? Que fue la primera dinámica que hicimos la primera semana. Y por otro lado, ¿verdad? Entender que en medio de esos dos existe un Servicio Nacional de Aduanas. Y ese Servicio Nacional de Aduanas incluye todo lo que es regímenes y procedimientos aduaneros, que es el motivo y los objetivos de este curso, dar un recorrido de los entendimientos al respecto de los protocolos jurídicos existentes, ¿verdad? La ley, el Cauca, el de Cauca. Entonces, las dos dinámicas que hicimos la semana pasada es precisamente para entrar en calor, ¿verdad? Entender cuál es ese entorno, entender qué fue lo que sucedió. Y revisando cada una de ellas, quise hacer un repaso en esta sesión, porque creo que en sus escritos les hace falta alinear algunas ideas, ¿no? Y por eso es que estamos hablando en primera instancia de este resumen, este recorrido que hicimos estas 2 primeras semanas para entender qué es el Servicio Nacional de Aduanas y a dónde está y qué es lo que buscamos. Y por otro lado, el entorno de negocios, de ambiente, de inversión que existe para poder utilizar todos los regímenes, ¿verdad? Y además entender que no solamente existen regímenes aduaneros, es decir, que no estamos hablando exclusivamente a nivel país de solamente regímenes aduaneros, sino que existen otros regímenes de inversión que atraen a extranjeros y que no necesariamente son de aduanas, sino que existen en el sector turismo y de desarrollo infraestructural y demás, esa posibilidad. El día de hoy vamos a entrar ya con la lectura y explicación de lo que es el Cauca y el Recauca. Para esos efectos, ¿verdad? Ya entendemos o sabemos, si a usted le pregunta, mire, ¿qué es el Cauca? Bueno, es una norma jurídica que a nivel centroamericano se ha firmado entre todos los países y que es a través de la SIECA, de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que ese documento existe. Y le dice, mire, solamente un Cauca. No, bueno, Costa Rica tenemos el Cauca 4, pero en el resto de la región no han llegado todos al Cauca 4, sino que están en Cauca 2, Cauca 3. Y que le pregunta, mire, pero usted es aduanero, pues entonces, ¿cómo los países, si no tienen el mismo Cauca, cómo funcionan? ¿Verdad? Y porque usted, ¿y cómo hacen? Si el otro está con Cauca 3, usted está en Cauca 2. Bueno, eso es parte de la realidad país, ¿verdad? Nosotros estamos en el Cauca 4 porque ya el Cauca 1, el 2 y el 3 no era suficiente para cubrir la realidad del entorno económico costarricense. ¿Verdad? Ya dejamos de producir banano, café, para producir productos médicos y productos de alta tecnología. Entonces tenemos que adaptar esas realidades de país, de industria, a la nueva norma jurídica y empezar a movernos hacia adelante con los regímenes y con los procedimientos y cada vez hay más cosas y tiene que moverse hacia adelante. Otros países están un poco más relegados por las situaciones de entorno o el antecedente que hablamos previamente. Bueno, entonces hay que entenderlo. Ustedes como aduaneros tienen que tener ese criterio para poder decir por qué es que sucede esto. ¿Por qué es que nosotros tenemos ahorita esto y hacia dónde nos dirigimos? ¿Verdad? ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de llegar a una frontera terrestre en Costa Rica? A ver, ¿alguno ha ido a la frontera de Paso Canoas o a la de Peñas Blancas? Ninguno. Yo vivo aquí en la frontera, profe. Ok. Cuénteme. Cuando viene Semana Santa y cuando viene fin de año, ¿qué sucede ahí en la frontera? Todo se llena de turistas de San José o gringos, siempre llegan. Suele ser más barato Ok. al lado panameño. ¿Y ha podido usted pasar al lado panameño? Disculpe, profe. ¿Y ha podido pasar usted al lado panameño? Sí, digamos, yo cruzo la calle y ya estoy al lado panameño. ¿Verdad? Pero Ajá. eso es porque hay una zona de confluencia, ¿verdad? Que los mismos países se respetan para que la gente pueda transitar ahí. Pero Ajá. para poder llegar usted a Panamá, usted tiene que pasar por la aduana de control de Costa Rica Sí. y la aduana de control panameña.
Sí, tiene que hacer 2 trámites para poder usted Exacto. salir del país y entrar a Panamá. Bueno, ¿hacia dónde nos dirigimos? Bueno, uno de los proyectos de que se está trabajando a nivel de Panamá y Costa Rica, igual con Costa Rica y Nicaragua, es la creación de una aduana yuxtapuesta. ¿Qué significa una aduana yuxtapuesta? Que en lugar de hacer 2 trámites, uno en la aduana de Costa Rica y otro en la aduana de Panamá, vamos a hacer solamente un trámite. ¿Verdad? No le vamos a poner más trabas al comercio, porque no solamente son tránsito de personas, sino también el tránsito de bienes. Y vamos a crear una aduana yuxtapuesta. En un mismo edificio van a trabajar funcionarios de aduanas de Panamá y de Costa Rica para hacer un solo trámite, ingreso y salida. Bueno, entonces ahí es donde nos dirigimos, ¿verdad? Que entonces eso facilitaría mucho, porque ya no tiene que hacer usted la fila de la aduana de Costa Rica y la aduana de la de Panamá, sino que hace solamente una. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de que se va a economizar un 50% del recurso humano, un 50% de trámites, un 50% de todo. ¿Verdad? Y esto es uno de los primeros pasos para generar no solamente esa inteligencia comercial, sino facilitar el comercio. Y eso es lo que tiene que buscar todo lo que es el control aduanero. Es control aduanero, no desfacilitación, es decir, más trámites. Entonces también tenemos que entender que a dónde nos dirigimos, pero tenemos que cumplir algunas otras cosas para poder movernos hacia adelante. ¿Verdad? Es decir, usted no puede echarle, si usted estuviera haciendo un cake, usted no puede echarle los huevos antes de haber hecho otro proceso. O no puede echarle el azúcar hasta que no haga otra cosa. Bueno, nosotros estamos en ese proceso de transición. Y para nosotros es muy doloroso porque siempre tenemos escasos recursos, ¿verdad? La realidad es que camina muy lento, pero camina. ¿Verdad? Otro de los temas que nos dirigimos como país, ¿verdad? Son los controles a través de la tecnología. ¿Cómo se llama eso? Bueno, ya ustedes lo conocen. Para otras funciones, pero los conocen. ¿Verdad? Los famosos escáneres, los famosos GPS. Hay un proyecto a nivel centroamericano para ponerle un GPS a todos los contenedores del área centroamericana, que es financiado por el Banco Mundial. Y usted dice, profe, pero ¿para qué le voy a poner un GPS? Bueno, pues, de esta manera se controla el contrabando, se controla la utilización del equipo, se controla dónde está el equipo y si está en tránsito o está quieto. Y por supuesto narcotráfico. ¿Verdad? Entonces, como vemos, nos vamos moviendo hacia adelante. Y hay procesos que se pueden ir completando, pero que no se pueden hacer hasta que no se completen otros. ¿Verdad? ¿Por quién es financiado, profe? Por el Banco Mundial. ¿Verdad? El financiamiento del Banco Mundial, una de las instituciones que ayudan a los países en desarrollo en proyectos de infraestructura y en préstamos. ¿Verdad? Si han tenido oportunidad de escuchar las noticias de este gobierno, nosotros estamos gestionando como país un préstamo de unos fondos para los próximos 5 años del Fondo Monetario Internacional. Bueno, el Banco Mundial funciona parecido para desarrollar habilidades, tecnología, carreteras, infraestructura. Muchas de las carreteras son financiadas aquí en Costa Rica por el BID, por el Banco Mundial y por otras instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo. La carretera que están haciendo en la 32, para los que conocen ahí, han pasado para Guapiles, o sea, van para las playas del Caribe, hay que pasar por ahí. Y la están haciendo desde Guapiles hasta el fondo, hasta el puerto APM. E igual, la carretera que están haciendo nueva, de 4 carriles, que viene desde Esparza, ¿verdad? Y que va hasta Cañas. Y ya la de Cañas a Liberia ya está lista. ¿Verdad? Entonces, todos esos son fondos que se utilizan a nivel gobierno a través de los empréstitos de estas instituciones. Perdón. Entonces, es importante modelar, ¿verdad? Y entender esta realidad, porque los aduaneros, ¿verdad? Son los asesores de comercio, son los consultores que le van a resolver muchas de las situaciones a los inversionistas, a los empresarios
y a las industrias que requieren esta gestión. Entonces usted no tiene que saberlo todo. Repito, como decía la frase famosa de Einstein, no necesito saberlo todo, solo necesito saber dónde encontrarlo, ¿verdad? Con esta frase vamos a hacer el primer corte de esta sesión. Regresamos, son las 9:57. Vamos a regresar para continuar con esta sesión en 10 minutos. Digamos que regresamos a las 10:10.